Hola familia, una vez más estamos aquí para compartir acerca de la palabra de Dios. Yo soy el Padre Samuel Belén Gutiérrez y un gusto estar contigo. Estamos en el día número 86 de la lectura de la palabra de Dios. En este día vamos a compartir del libro de Josué, del capítulo 15 al 18 y el Salmo 130. Vamos a preparar nuestra Sagrada Escritura. Si así lo deseas, ponle pausa para buscar tu Biblia y para continuar la lectura. Vamos a ponernos en presencia de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del libro de Josué. Capítulo 15. El territorio asignado en el sorteo a la tribu de Judá por clanes quedaba hacia la frontera de Edom, al sur del desierto de Sin y el extremo meridional. Su frontera sur empezaba al final del Mar Muerto a partir de la entrada del mar que se prolonga hacia el sur. Luego iba por el sur hacia la cuesta de Cabrín. Pasaban por Sin y subían por el sur de Cades Bernea. Pasando por Herrón, subían hacia Adar, rodeaba Carca, pasaba por Esmón e iban hacia la torrente de Egipto, para terminar en el mar. Esta será para ustedes la frontera sur. La frontera esta será el Mar Muerto, hasta la desembocadura del Jordán. La frontera norte empezaba a partir de la entrada del mar que hoy en la desembocadura del Jordán. Subía por Betel, Goclán, pasaba por el norte de Bet Araba y subía hasta la piedra de Boán, hijos de Rubén. Llegaba hasta Debir, por el valle de Acor, y giraba hacia el norte hasta Gilgá, frente a la subida de Abudín, al sur del torrente. Pasaba por las aguas de Ain Semen y llegaba a Ain Rogel, de ahí por la valle de Ben Hinón, tocando la frontera sur de los Jebuseos, es decir, de Jerusalén. Subía a la cima de la montaña que domina el valle de Hinón, al oeste, por el extremo norte de la llanura, de los Refaitas. Desde la cima de la montaña torcía hacia la fuerte de Neftoa y venían a salir a las ciudades de Monte Efrón, torciendo en dirección a Bala, es decir, Kereita Yairi. Torcía luego al oeste hacia el monte Seir, pasaba por las pendientes norte del monte Yerín, es decir, Quesalón, y bajaba hasta Bet Semen, pasando por Timna. Por fin, tocando el norte de Cron, giraba hacia Arsicrón, pasaba por el monte Baal y salía hasta Yeneb, para terminar el mar. La frontera oeste será el mar de Mediterráneo. Estos son los límites de los territorios asignados a los hijos de Judá por clanes. A. Caleb, hijo de Jefone, se asignó una parte en medio de los hijos de Judá, como el Señor había mandado a Josué. Kiriait, Arba, la ciudad de los padres de los iniquitas, es decir, Hebrón. Calabe echó de ella a los 3 hijos de Anac, Sesai, Ahimón y Talmai. Desde ahí subió contra los habitantes del Debir, que antes se llamaban Keriet Sefer. Caleb dijo: el que venza y conquiste Carit Sefer, le daré por esposa a mi hija Asa. La conquistó Etoniel, hijo de Kenaz, hermano de Caleb, y Caleb le dio a su hija Asa por esposa. Cuando ella iba a casar de su marido, ésta le persuadió para que le pidiera un campo a su padre. Asa se bajó del burro y Caleb le preguntó: ¿qué quieres? Ella respondió: hazme un regalo, ya que me has asignado el desierto de Neguel, dame fuentes de agua. Entonces le dio la fuente de arriba y la de abajo. Esta es la herencia de la tribu de Judá por clanes. La población fronteriza de las tribus de Judá en Edom y en Negev son Capse, Eder, Yur, Kiná, Dimoni, Adán, Cades, Gesón, Yedná, Sif, Telé, Beló, Jasojadada, Cariat, Jerón, es decir, Jasón, Amán, Semán, Molada, Jasagarga, Yesmón, Bet Pelé, Jasargusual, Berseba con sus aldeas, Balá, Illín, Esen, El Toldet, Kesil, Yorma, Sigel, Madmana, Sasana, Lobat, Seljín, Irm, Ramón, en total 29 pueblos en sus poblados. En Cefela, Estol, Sorá, Esana, Sonaj, Aín, Ganín, Tafuo, Enaín, Yarmut, Adulún, Soco, Aseca, Sarai, Adaní, Gedera, Guderataín, 14 pueblos con sus poblados. Senán, Jasá, Migdal, Gal, Dilena, Mispa, Yectole, Laquis, Boscat, Eglón, Gabón, Lacma, Kitil, Gideli, Bet, Dagón, Naama, Mequeda, 17 pueblos con sus poblados.
Limna, Eten, Esan, Jefté, Esna, Nesin, Keila, Exid, Maresa, 9 poblados con su poblado. Escrón, con los pueblos y poblados desde Ecrón hasta el mar, todos los pueblos de la parte de Esdón con sus poblados, Asdón con su pueblo y poblados, Gazán con su pueblo y sus poblados, hasta el torrente de Egipto, el mar Mediterráneo es la frontera. En la montaña Samir, Yatir, Sucot, Dana, Kerit, Saná, Osea, Debir, Aná, Esmonoe, Anín, José, Jolón, Giló, 11 pueblos con sus poblados. Arán, Dum, Esán, Yení, Bet-Tebna, Efaca, Judma, Kirit Arba, Osea, Hebrón. Sir, 9 pueblos con sus poblados. Moán, Car, Fid, Juta, Yezreal, Yodán, Sanoj, Caín, Gibea, Tinea, 10 pueblos con sus poblados. Yulyu, Bel, Sur, Uder, Merat, Bel-Enot, El-Tenot, 6 pueblos con sus poblados. Tecoa, Efratá, Osea, Belén, Fegor, Etán, Colón, Tatán, Soré, Karen, Galín, Betel, Manoj, 11 pueblos con sus poblados. Kiriat, Baal, Osea, Kiriat, Yairín, Rabá, 2 pueblos con sus poblados. El desierto, Bel Araba, Midín, Secaca, Nebsán, las ciudades de Sal y Egeidí, 6 pueblos con sus poblados. Pero los hijos de Judá no pudieron expulsar a los jebuseos que vivían en Jerusalén, pues los jebuseos viven todavía hoy en Jerusalén en medio de Judá. Capítulo 6. En el territorio asignado, en el sorteo de los hijos de José iba desde el Jordán hasta Jericó, hasta el oasis de Jericó, y desde el Jericó subía por el desierto a lo largo de la montaña de Betel. La frontera seguía desde Betel Luz, por el límite de los arqueos de Atarot, bajando al oeste al límite de los Jebletitas, hasta Beterón, del Bajo y Geser, para terminar el mar. Es la herencia de los hijos de José, Manasés y Efraín. Estos son los límites de Efraín, con clanes al oeste desde Atarot, Adán, hasta Beterón de arriba. Al oeste la frontera se prolongaba hasta la Micmeta, al norte, y desde ahí giraba hacia el este en Tanat Silo, y pasaba por Janoc, bajaba a Atarot y a Narabat, tocaba Jericó por terminar el Jordán después de Tefuat, iba hacia el oeste en el torrente en Canaán, para terminar el mar Mediterráneo. Esa fue la herencia de la tribu de Efraín por clanes, además de los pueblos reservados a Efraín y a la herencia de Manasés, los pueblos y sus poblados. Pero no pudieron expulsar a los cananeos que vivían en Geser, y por eso los cananeos vivían en medio de Efraín, aunque sometidos al tributo. Capítulo 17. Este es el territorio asignado del sorteo de la tribu de Manasés, el primogénito de José, y Maquir, primogénito de Manasés y padre de Galal. Hombres aguerridos, les tocó Galal y Basán. Se le asignó también una parte de los demás hijos de Manasés, por clanes, el hijo de Abiser, los de Eleg, a los de Israel, los de Siquén, los de Jefes, los de Semida. Estos eran los hijos varones de Manasés por clanes. Selfojad, hijo de Jefed, hijo de Galal, hijo de Maquir, hijo de Manasés, no tuvo hijos ni no solo hijas. Sus nombres eran Maclá, Noá, Goglá, Milcá, Tirsa. Estas son las que presentaron ante el sacerdote Eleazar, ante Josué, hijo de Nun, y ante los jefes, y les dijeron: El Señor mandó a Moisés que nos asignara una herencia entre nuestros hermanos, y se le asignó, según la orden del Señor, una herencia entre los hermanos de su padre. Así que a Manasés le tocaron 10 partes, además de la tierra de Galal y Basal, al otro lado del Jordán. Pues las hijas de Manasés obtuvieron una herencia entre los hijos de este. La tierra de Galal fue para los demás hijos de Manasés. La frontera de Manasés con Aser iba por Micmeta, frente a Siquén, y seguía al sur, hacia la fuente de Tafuag. Al término de Tafuag era la Manasés, pero el pueblo Toalfag, en la frontera de Manasés, eran los hijos de Efraín. La frontera baja desde el torrente de Canaán. Al sur del torrente estaban los pueblos que Efraín tenía en medio de Manasés, mientras que el territorio de Manasés estaba al norte del torrente que llegaba hasta el mar. El territorio del norte permanecía a Efraín y el del sur Manasés, teniendo el mar como frontera. Manasés limitaba al norte con Aser y al este con Isaacar. Dentro del territorio de Isaacar y Aser pertenecía a Manasés los pueblos de Betsena, Giblea, con sus poblados y habitantes de Dor y Endor, con sus poblados y los habitantes de Tenac, y Megido, con sus poblados. Pero los descendientes de Manasés no tuvieron expulsar a los habitantes de esa ciudad, y los cananeos continuaron viviendo en aquella región.
Cuando los israelitas se hicieron más fuertes, los sometieron a trabajar forzados, aunque no lograron expulsarlos. Los hijos de José dijeron a Josué: ¿por qué nos has dado una herencia, solo una parte del territorio, siendo nosotros un pueblo numeroso y al que el Señor había bendecido hasta ahora? Josué le respondió: si son un pueblo tan numeroso, suban al bosque y talen los árboles del país del Pereceos y los Refaitas, ya que las montañas de Efraín es demasiado pequeña para ustedes. Ellos contestaron: la montaña no nos basta. Además, los cananeos de la llanura tienen carros de hierro, lo mismo que los de Betzán, y las ciudades y las de llanura de Jezreel. Josué le respondió: ustedes son realmente un pueblo numeroso y fuerte. No tendrán una sola parte, sino que la montaña les pertenece. Es una selva para talarla y será de ustedes con todo su territorio, pues no pueden despojar los cananeos porque tienen carros de hierro y son fuertes. Capítulo 18. Toda la comunidad israelita se unió en Silo y se levantó ahí la tienda del encuentro. La región estaba dominada por los israelitas, pero quedaban todavía entre los israelitas 7 tribus que no habían recibido su herencia. Josué dijo a los israelitas: ¿hasta cuándo van a esperar para ir a tomar posesión en la tierra que les ha dado el Señor, Dios de sus antepasados? Elijan 3 hombres por tribu, yo les enviaré a recorrer la tierra para que hagan un plano en orden del reparto de la tierra. Después regresarán a mí y harán 7 lotes. Judá se quedaron en su territorio del sur, la familia de José en el suyo en el norte. Una vez terminada la descripción de la tierra dividida por 7 partes, tráigame el plano y yo haré un sorteo aquí, en el Señor nuestro Dios. Los levitas no tendrán parte entre ustedes, ya que su herencia consiste en ser sacerdotes del Señor. En cuanto a Gad, Rubén y la media tribu de Manasés ya han recibido del otro lado del Jordán, al este de su herencia asignada a Moisés, siervo del Señor. Como se disponía a partir para hacer la descripción de la tierra, Josué le dio esta orden: vayan a recorrer la tierra y hagan un plano de ella. Luego regresen y lo sortearemos entre ustedes ante el Señor en Silo. Ellos partieron, recorrieron el país e hicieron la descripción de los poblados, dividiéndola en 7 lotes, haciendo un plano, y se llevaron a Josué al campamento de Silo. Josué hizo un sorteo en Silo ante el Señor, y ahí repartió la tierra entre los israelitas por clanes. El primer lote le tocó por sorteo a la tribu de Benjamín con sus clanes, y el territorio que le tocó estaba entre la tribu de Judá y la de José. Su frontera por el norte partía del Jordán, subía por el pendiente entre el norte del Jericó, cruzaba la montaña hacia el oeste y terminaba el desierto de Betel Aven, donde ahí pasaba al sur el Luz, o sea, Betel, y bajaba a Tarot Adar por la montaña que hasta el sur de Beterón de abajo. Para el oeste dolaba en dirección sur desde la montaña y en este frente de Beterón, y terminaba en Carit Bal, hoy Kirita Yairi, ciudad de la tribu de Judá. Esa era su frontera por el oeste. Para el sur partía al extremo de Kirat Yarim, iba hacia Gazim al oeste, y llegaba cerca de la fuente de Naftoe. Bajaba por la final de la montaña frente al valle de Ben Hinón, al norte de la llanura de los Refaitas y por el valle de Ben Hirón, y al lado de los Jebuseos descendía hacia el sur hasta Ain Rogel, giraba al norte por Ain Semen hasta Gilalot, frente a la subida de Adumín, y bajaba hasta la piedra de Boán, hijo de Rubén. Pasaba por la vertiente que está enfrente a Bet Araba, al norte, y bajaba al Arabá, y seguía al norte de Bet Gogla, por la terminal del caso, al norte del Mar Muerto. En la desembocadura del Jordán, esa era la frontera por el sur. La frontera por el oeste era el Jordán, es la herencia de Benjamín, con todas sus fronteras por clanes. La población de la tribu de Benjamín por clanes era Jericó, Bet Gogla, Emec, Casis, Bet Araba, Samarit, Betel, Abid, Afará, Ofra, Kefrar, Emona, Auni, Gaba, 12 pueblos con 12 poblados. Gober, Ramán, Berot, Mispa, Cafirá, Mosa, Requén, Yirfel, Tarará, Sela, Elec, Yesú, o Jerusalén, Gibea, Kiribí, Yarín, 14 pueblos con sus poblados. Esta es la herencia de los hijos de Benjamín por clanes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hemos escuchado muchos nombres, muchos territorios, muchas cosas que pues tenía que dividirse el pueblo de Israel. Pareciera ser tedioso, complicado y hasta a veces repetitivo. Pero pensemos, ¿cómo es que nosotros hemos ido recorriendo, dividiendo o simplemente teniendo pues nuestros espacios? Puede ser nuestra iglesia, nuestra parroquia o capilla, nuestro espacio en la casa, en nuestros cajones, en nuestro guardarropa. ¿Cómo es que nosotros hemos ido dividiendo y qué es lo que nos pertenece y qué es lo que nos sobra? ¿Cómo también
La justicia de Dios se ve reflejada en estas tribus que requieren su territorio y sus divisiones para que no hubiera complicaciones. Meditemos un poco la palabra de Dios. Habiendo meditado el libro de José, pasemos ahora al Salmo 130. Canto de la peregrinación. Desde lo más profundo clamo a ti, Señor. Señor mío, escucha mi voz. Está en tus oídos atento a mi voz de suplicante. Si tienes en cuenta las culpas, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero en ti se encuentra el perdón, por eso te respondamos. Yo espero en el Señor con toda mi alma, confío en su palabra. Espero en el Señor más que el centinela de la aurora. Espera, Israel, en el Señor, porque suyo es el amor y la plena liberación. Él librará a Israel de todas sus culpas. Oración final. Padre, que mi división de aquello que me pertenece sea un aliento para poder yo construir en él y mostrar a los demás una gracia tuya. Que no solamente haya una división de mi corazón, porque tú tienes un corazón diviso. Tienes un corazón presto para ayudar, pero que aquello que me pertenece y que me sirve para dar gloria tuya, siempre está al servicio de mis hermanos, para así mostrarles tu rostro. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, familia, hemos terminado un día más de la lectura de la Palabra de Dios, esperando que podamos seguir perseverando y sobre todo leyendo la Sagrada Escritura. Que tengas un bonito día y una fantástica semana. Bendiciones.